Buenas tardes, el día de hoy continuaremos con el módulo de neuroradiología y en esta ocasión hablaremos del segundo eh, evento o la segunda patología frecuente en las emergencias, que es el evento cerebrovascular, en el cual se ha subdividido en tres tipos: evento hemorrágico, evento isquémico y la isquemia cerebral transitoria. Para esto es importante analizar un poco la anatomía de las estructuras vasculares. En esto vamos a evaluar en primera instancia lo que corresponde a la carótida interna y sus diferentes porciones, como la porción C1 que se llama cervical, la porción C2 que se llama petrosa, la porción C3 que se llama lacerum, la porción C4 que se llama cavernosa, que es donde prácticamente está entrando casi a la bóveda craneana, la región clinoidea, donde hace una curva para prácticamente salir ya a la bóveda craneana, la región oftálmica, C6 justamente donde sale la arteria oftálmica, y la porción C7 donde salen las comunicantes, tanto anterior como posterior. Por eso es importante su posición o su ubicación, porque a este nivel pueden producirse obstrucciones o dilataciones aneurismáticas o malformaciones. Sí es importante esto porque nos ayuda a determinar el posicionamiento específico de una lesión. Aquí tenemos otro diagrama en donde tenemos ya la salida de lo que es la arteria carótida interna con la formación de la de la cerebral anterior, de la comunicante posterior, y entre las dos cerebrales anteriores se formará la comunicante anterior, que es importantísimo para diagnósticos diferenciales de ciertas patologías. Hacia la región posterior, las comunicantes posteriores se unen con las cerebrales anteriores, la cual en su porción posterior está unida por lo que se conoce como la arteria basilar, que da muchas ramas para la región basilar y la región pontina. La cerebral posterior tiene cierto porcentaje de inervación de irrigación de la región posterior del cerebro. Aquí la vamos a analizar un poquito más. Aquí tenemos el polígono. El polígono está formado por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior, la arteria cerebral posterior y lo que corresponde a la arteria basilar. En este esquema logramos ubicar cuáles son la extensión de la irrigación de estas arterias, ya que las patologías localizadas a nivel de estos segmentos cerebrales dependerá de la extensión de cada una de estas arterias. Aquí tenemos, esto es importante, cómo se subdividen cada una de estas arterias. Desde su salida en la arteria carótida interna, la cerebral anterior se divide en porciones. La primera porción inicia desde su salida hasta el inicio de la formación de la comunicante anterior. A eso se le llama A1, o sea, porción primaria de la arteria cerebral anterior. De ahí sigue la porción A2 y por último la que está periférica, la porción A3. Es importante esto porque una ruptura a nivel de A1 es extremadamente mortal, mientras que una trombosis a nivel de A1 es de mejor pronóstico que una trombosis a nivel de A2. ¿Por qué? Porque en A1 existe la comunicante anterior
que permitirá el riego contralateral. No así a nivel de A2, que ya no hay un riego contralateral. De igual forma, la cerebral desde su salida se divide en segmentos M1, M2, M3 y M4. De igual forma, la cerebral posterior en P1, P2 y P3. Aquí tenemos un mejor diagrama. Y aquí tenemos la salida de la arteria cerebral anterior, en donde A1 desde su salida, A2 y A3 periférica. Aquí tenemos la cerebral media, su inicio, su salida, M1, M2, M3 y periféricamente su cortical M4. Entenderán que si estamos hablando de cerebral media, un sangrado a nivel de M1 es altamente mortal. Una trombosis a nivel de M1 es altamente mortal. Si el sangrado o la trombosis en M3 tiene secuelas, pero es menos probabilidad de mortalidad. Miren cómo cambia la situación dependiendo del tipo de arteria. Estas mismas características también las tiene la arteria cerebral posterior en su P1, P2 y P3. Aquí nuevamente cómo está la distribución. Recordar que también anatómicamente pueden haber alteraciones morfológicas, ya sea de la comunicante posterior con estrecheces bilaterales o estrechez unilateral o dilataciones bilaterales o inserciones anormales. Todo esto se va a valorar con estudios de elección como sería la angiotomografía en primera instancia, la angiografía en segunda instancia y en tercera instancia la angioresonancia. Aquí divididos los sectores en los cuales irriga las arterias. Por ejemplo, todo este territorio 1 pertenece a la arteria cerebral anterior. Este es todo el territorio de la arteria cerebral media y este es el territorio de la arteria cerebral posterior a nivel del cerebro. Como ven, el mayor porcentaje lo tiene la arteria cerebral media, de ahí que la mortalidad es mucho mayor en una afectación a nivel de la arteria cerebral media. Y recordemos, las lesiones reumáticas son más frecuentes en la arteria cerebral media y en la arteria comunicante anterior. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar el primer evento, el evento hemorrágico. Es causado por múltiples factores. La primera causa es hipertensión arterial, la segunda aneurisma, la tercera malformaciones arteriovenosas y la cuarta el abuso de drogas. ¿Qué drogas? Heroína, cocaína, etc. Estimulantes. En algunos casos pueden ser el uso de adrenalina en estas sustancias que se ingieren muchas veces, como ser el Mustang, la adrenalina, Red Bull, etc. Que hay que tener mucho cuidado con el uso de estas sustancias. Las manifestaciones sintomáticas pueden ser múltiples y no necesariamente típicas. Puede haber dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos. Lo importante cuando tenemos este síntoma es valorar la intensidad de los mismos, la presentación de los mismos y la continuidad de los mismos. Nos ayudarán a determinar frente a qué estamos. Este tipo de patologías generará una alteración en el estado neurológico, tanto en niños como en adultos. Por eso es importante la clasificación del Glasgow en el momento que tenemos un paciente con un dolor de cabeza súbito, con náuseas y vómitos súbitas y con mareos o vértigos súbitos asociados al dolor de cabeza y con un deterioro del estado de conciencia rápido. Entre más rápido e intenso sea, la primera posibilidad será una ruptura neumática. Entre más lento sea, la primera posibilidad será hipertensión arterial. Entonces los clasificamos de acuerdo a su severidad.
El evento hemorrágico se produce generalmente en personas que están cursando los 55 años. En un 2% pueden existir en personas menores de 2 años. Existen dos tipos de hemorragia intracraneal, y estos tipos de hemorragia son la intraparenquimatosa, o sea, dentro del parénquima, o la hemorragia subaracnoidea, que se lleva a cabo en la región de la pía madre y que sigue todas las circunvoluciones. Aquí tenemos un caso de un paciente con hipertensión, donde tiene una hemorragia intraparenquimatosa. Esta es vista por resonancia, esta es vista por tomografía. Esta se mira más grande, está desviando la línea media, por lo tanto es quirúrgica, aparentemente es más aparatosa, pero no lo es, simplemente es una hemorragia que está afectando la cápsula externa y cápsula interna, y su drenaje quirúrgico mejorará de acuerdo al tiempo en que lo tratemos. En este otro caso parece menos complicado, pero en realidad es más complicado, porque aquí hay dos lesiones y la segunda lesión es la que complica más el cuadro clínico del paciente. Tiene una hemorragia en la región talámica derecha y, si ustedes se pueden fijar, hay hemorragia tanto en el cuerno posterior del ventrículo lateral derecho como en el tercer ventrículo. Esto nos genera hipertensión endocrinal y ustedes saben que esta es una complicación de alta mortalidad. Entonces este paciente está más complicado. Este paciente probablemente necesite dos abordajes, una sonda de derivación externa para evitar la hipertensión endocrinal y una cirugía para drenaje de este hematoma. La experiencia del neurocirujano determinará qué hacer primero, si dejar que esto evolucione o manejarlo de un solo, o utilizar los métodos al alcance de su mano. La segunda patología frecuente que va a causar sangrados en el parénquima cerebral y sobre todo hemorragia subaracnoidea y que sea bastante agresivo, van a ser los aneurismas. Los aneurismas son más frecuentes en la comunicante anterior y en la arteria cerebral anterior. Aquí hay esquemas de dos tipos de aneurisma. Este es un aneurisma fusiforme, o sea, en forma de bolsa hacia ambos lados, y este es un pediculado que parece un honguito que tiene un cuello. Este es el de mejor manejo porque, ya sea por vía externa o interna, se puede introducir material en forma interna, material aquí para obstruir el cuello, y en forma externa una grapa. No así de este tipo, que ninguno de los dos métodos ofrece poder ocluirlo, y el peligro de migración del material o de la grapa y que comprima esta arteria va a ser mucho mayor. Aquí hay un esquema de las posibilidades de aneurismas. El 40% está dado a nivel de arteria cerebral media, un 20% justamente en la salida de la cerebral, esta era cerebral anterior, un 20% en la salida de la arteria cerebral media, otro 34% entre los segmentos M2, M3 y un 4% a nivel de la arteria comunicante, a nivel de la arteria cerebral posterior y entre la basilar. Como ven, el porcentaje es muy bajo. Aquí tenemos por resonancia una hemorragia subaracnoidea. Miren, estos trayectos blancos que ustedes ven aquí son los trayectos de hemorragia. Esto es importante verificarlo. Aquí este es otro tipo de secuencia y las líneas negras significan más áreas de sangrado. Se invierten los colores. Aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea por resonancia magnética y lo que están viendo son puntos negros. Estos puntos son de hemorragia. Y está invertido, ¿por qué? Porque aquí están viendo los ventrículos blancos y los espacios subaracnoideos los están viendo blancos. Eso es por inversión. Eso se puede hacer en la resonancia.
pero los puntos negros que están viendo aquí son puntos de sangrado. Es importante conocerlos. Aquí tenemos dos tipos de hematomas intraparenquimatosos. Uno está hacia el lóbulo temporal. Este paciente tiene cambios conductuales, hay desplazamiento de la línea media, si ustedes se fijan. Pero este es más complicado. Este es una hemorragia a nivel de puente. Este es el cuarto ventrículo que está comprimido. Por lo tanto, va a haber hipertensión endocrinal, no por hemorragia, sino por compresión. Y el manejo de este es un manejo sintomático, ya que no pueden operar aquí. Uno, por el lugar, y dos, porque aunque pudieran llegar a ese lugar, la posibilidad de una mayor lesión a nivel del puente puede generar una parada cardiorrespiratoria. Así que es importante eso. Las consecuencias que pueden dar todos o cada una de las hemorragias intracraneales por eventos generan destrucción del tejido cerebral, desplazamiento de estructuras intracerebrales, formación de las famosas hernias subfacinas o transtoracial descendentes, isquemias secundarias, en algunos casos infartos severos secundarios. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Desde el punto de vista clínico y tomográfico, hay que saber considerar si una hemorragia es severa, mortal, para su pronóstico. Y para eso se hizo la clasificación de Fisher, han de haberla visto en medicina interna. La clasificación de Fisher se gradúa en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1 es una clasificación que muestra un parénquima cerebral normal. O sea, espacios subaracnoideos no son detectables. Y pueden aparecer en hemorragias subaracnoideas pequeñas en casos de pacientes que cursaron con una hipertensión arterial leve y con manifestaciones neurológicas leves, pero que tomográficamente no se ve nada. Se clasifica como un Fisher 1, ya que puede haber un sangrado tan pequeño que no es visible por la tomografía. Después tenemos el grado 2, en donde logramos ver las hemorragias subaracnoideas. Aquí están blancas, aquí están trayectos blancos, pero que tienen menos de 1 milímetro de grosor. Entonces podemos decir que el sangrado es leve. Este paciente va a estar hospitalizado por una semana, manejo antihipertensivo con mucho cuidado y oxigenación del parénquima cerebral e hidratación del mismo y su contenido de glucosa. Algo que se me olvidó decirles, hay que tener mucho cuidado en el manejo de un paciente hipertensivo. No tratar de bajar la presión arterial en forma súbita, porque si un vaso se ha roto, al bajar súbitamente la presión hay vasodilatación y pueden aumentar el hematoma que ya existe. Sí se debe bajar la presión arterial, pero en una forma leve y no tan severa. ¿Por qué? Porque presiones arteriales 220, 180 ya no me van a generar más problema cerebral, porque ya provocaron el sangrado y hay más bien hay una protección cerebral porque hay una vasoconstricción. Si bien es cierto, puede haber isquemia, que es el segundo problema que me va a generar, pero ya no va a haber más hemorragia. Sin embargo, esas presiones arteriales pueden generarme un infarto agudo de miocardio, que complicaría al paciente y aumentaría su morbimortalidad. Por lo tanto, en este paciente hay que bajar la presión arterial, pero con un medicamento que sea cardioprotector y que me baje la presión arterial en forma leve, no en una forma severa. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de los hematomas. Si tenemos un Fisher 3, es cuando la hemorragia subaracnoidea en los espacios subaracnoideos, como aquí los ven, son más de 1 milímetro. Esto nos está dando un mal pronóstico, o sea, el sangrado es más severo. Si lo estamos viendo en estas cisternas, ¿cómo estará la tienda del cerebelo? Mucho más complicada. Aquí tenemos el Fisher 4. Fisher 4, estamos hablando de hemorragias subaracnoideas
gruesas, hematomas intraparenquimatosos y compromiso intraventricular. El pronóstico de este paciente es extremadamente malo y la mortalidad es más del 90%. Entonces siempre es importante utilizar esta clasificación. Pasamos ahora al siguiente evento, que es el evento isquémico. Ya no hablamos de hemorragia, hablamos de obstrucción del sistema arterial en forma aguda. Este evento isquémico puede estar dado por la formación de trombos, por cierto tipo de enfermedades. Todos podemos cursar con cierta disminución del flujo cerebral. En cualquier momento las embarazadas cursan con eso con frecuencia, por eso hay desmayos. Pero lo que es importante es cuando el déficit de perfusión es duradero, el episodio isquémico se convierte en un infarto cerebral. Vamos a explicarlo un poquito más acá. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 55 ml por 100 gramos por minuto de tejido cerebral, ¿verdad? Ustedes saben que en ese flujo hay glucosa y hay oxígeno. Un déficit menor de 10 ml por 100 gramos por minuto puede producir un infarto cerebral. Ahora, un déficit moderado entre 20 y 25 es la ventana terapéutica, es donde puede generar isquemia. Aquí es donde nosotros podemos trabajar y controlar las lesiones. Si el déficit ya llegó al menos de 10%, ya no podemos hacer nada con esa región. Esa región va a terminar en un infarto. Pero la región que tiene entre 20 y 25, esta región es reversible. Y probablemente no quede ni isquemia ni infarto. Y es ahí donde debemos de trabajar cada uno de nosotros. Lamentablemente esta ventana es de una hora y media. Y para eso se necesitan estaciones en los hospitales de choque agudo cerebral. Lo que le llaman stroke cerebral. Y entonces el manejo es con ciertos medicamentos carísimos, muy especializados, una unidad de cuidado intensivo especializada, que no contamos. Entonces a veces es difícil poder diagnosticar un paciente de estos y sin tener el lugar adecuado ni los medicamentos adecuados para manejarlo. La mayoría de esto es por émbolos, tromboembolia. Este coágulo se distribuye por todo el torrente sanguíneo y normalmente va a dar a un vaso pequeño, ¿verdad? Dependiendo del grosor del trombo. Y esta región empieza a disminuir su flujo, su oxigenación y empieza a generar edema. Este edema adyacente a la obstrucción se llama área de penumbra, en la que hablamos, donde hay flujo de 20 a 25. Y la parte central es donde no hay flujo o menor de 10. Si nosotros podemos romper este trombo en menos de una hora, el tejido que tenía menor de 10 tiene reperfusión y puede salvarse. Ojo, hay un problema a veces. En ciertos pacientes con esta reperfusión puede ser tan brusca que rompe los vasos sanguíneos y genera un sangrado. Entonces, por eso es un manejo en una unidad especial para eso. Para poder encontrar un evento isquémico temprano, se necesitan estudios tomográficos especiales. Con una tomografía convencional no la van a encontrar. Si ustedes le piden tomografía cerebral fase simple, y tiene menos de 4 horas, probablemente no encuentren nada. A veces ni en 12 horas encuentran nada. Se necesita un estudio de perfusión cerebral. El estudio de perfusión cerebral es meter medio de contraste y comparar, sabiendo que no hay hemorragia, sabiendo que es isquémico, meter medio de contraste y comparar dos zonas del mismo lado, por ejemplo, la región talámica izquierda y la región talámica derecha, comparar las densidades que muestran después de administrar el material de contraste. La zona que tenga menor intensidad, esta zona es la zona de isquemia y podemos medir su tamaño e iniciar el tratamiento y hacer un control 24 horas después.
con el mismo medio de contraste y poder determinar si hay reperfusión. A la vez, clínicamente el paciente habrá mejorado. Como ven, se necesita un manejo rápido, pero no los tenemos en nuestros hospitales. Hospitales privados sí los manejan. Estos eventos isquémicos generan edema citotóxico por la descarga del ATP, la disminución del mismo. El edema provoca inflamación del endotelio capilar, que es lo que puede llegar a provocar el sangrado. Paso o aumento del espacio extracelular con líquido, y eso es lo que genera el edema vasogénico y la área de penumbra. Si esto se logra controlar a tiempo, pues todo disminuye y evita las isquemias y los infartos agudos. Los factores de riesgo para ocurrir este tipo de patología son la diabetes mellitus, la hipertensión misma, el tabaquismo, los antecedentes de enfermedad vascular prematura, la hiperlipidemia, los antecedentes de infarto agudo de miocardio reciente, menos de 3 meses, los fármacos, las drogas como dijimos, pero también drogas comunes como los anticonceptivos, ya sea en parches, inyectados o como sea, en el uso de las mujeres, puede predisponer a este tipo de lesiones. Aquí tenemos dos imágenes que nos reportan un infarto cerebral. En este lado izquierdo es un infarto cerebral de la región temporal izquierda. En este otro lado, la imagen de la derecha, es un infarto en la región parietal derecha. Los dos son infartos, pero tienen diferentes tiempos. Y como sabemos, los diferentes tiempos por el grado de densidad. Esto es densidad de agua, esto es densidad de agua. La densidad de este no es igual a la densidad de agua. En segundo lugar, los bordes, estos son espacios subaracnoideos, están desaparecidos. Todo esto está hipodenso. El ventrículo, miren que este es más grueso que este, es porque el edema está comprimiendo y disminuyendo el ventrículo. Esto nos hace entender que es un infarto subagudo que está en una fase edematosa y que en cuestión de 72 horas se va a poner más oscuro, no tanto como aquí, pero ya va a estar un infarto instalado y ya no va a haber nada que hacer. En este caso ya es un paciente crónico. Si ustedes se fijan, los espacios uranoideos solo se ven en la periferia y traccionados, y toda esta área de acá tiene la misma densidad que el ventrículo, o sea, esto ya es agua, es tejido muerto. Si ustedes se fijan, el ventrículo de este lado es más pequeño que este, está más ensanchado porque está siendo traccionado. Es como una área de fibrosis que está traccionando. Entonces, esto es infarto subagudo, esto es infarto crónico. Por último, tenemos lo que se llama isquemia cerebral transitoria. Este tipo de isquemia tiene su nombre de isquemia, pero no podemos clasificarla como tal. Los síntomas son exactamente igual que una isquemia aguda, pero los hallazgos tomográficos son negativos. Aún la resonancia magnética va a ser negativa, no se ve absolutamente nada. Les podríamos decir que está en corto tiempo. Ahora, en estos pacientes hay que correlacionarlos con la clínica. Resulta que entra el paciente con un cuadro clásico de isquemia cerebral, tomografía normal, pero en el transcurso de 2 a 4 horas el paciente espontáneamente empieza a mejorar. Y en el transcurso de 24 horas el paciente está completamente normal. No hay necesidad de hacer otra resonancia, otra tomografía, porque no vamos a encontrar nada. Simplemente hubo un vasoespasmo de las arterias cerebrales. ¿Cuál es el propósito de estos pacientes? Decirles que no les encontramos nada, pero que tuvo algo. Y que esto solo es un antecedente para decirle que va a tener algo severo
en el futuro. Y este paciente hay que empezar a tratarlo y controlarlo, chequear si no es hiperlipidémico, si no es hipertenso y no se daba cuenta, si no es diabético y no se daba cuenta, si no es cardiópata y no se daba cuenta, si no tiene alteraciones en la vitamina B12, en el ácido fólico, en el hierro, etc. Buscar un trastorno metabólico o un factor como el uso de medicamentos que lo llevaron a tener una isquemia cerebral transitoria, pero que en un futuro lo van a llevar a tener una crisis hipertensiva o lo van a llevar a tener una trombosis. Entonces este paciente se egresa con muchas indicaciones, derivado a un médico que le valore todas estas probables patologías escondidas para un mejor tratamiento. Los estudios tomográficos, como lo estoy mostrando aquí, son completamente normales. Y no hay que estarlos repitiendo porque no vamos a encontrar nada. Ni aún con la tomografía contrastada, que es una tomografía de perfusión, tampoco nos va a encontrar mucho, ya que el paciente se recupera espontáneamente. Espero sus dudas y sus comentarios y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes acerca de este tema.